Bienvenidos a una nueva edición del HCD Informa, este medio donde en este caso estaremos comunicando aquello que sucedía en la última sesión, la tercera sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Pergamino. Uno de los temas que fue aprobado sobre tablas, que contó con el consenso de todos los concejales, tiene que ver con una problemática que se vincula a la Ruta 32. La falta de finalización de esta obra, pero particularmente el proyecto aprobado tiene que ver con la necesidad y la urgencia de la demarcación en el tramo entre Ocampo y la localidad del Socorro. Este pedido surge de una reunión en Manuel Ocampo, de la Comisión de Asuntos Rurales. Estuvimos visitando con el resto de los concejales y un poco lo que nos comentaban es que obviamente la ruta, se dictaminó que la ruta 32, a partir del 2021, se iban a hacer la remodelación de calzadas, demarcación y demás. Hay un tramo de la ruta que está hecha la repavimentación, está faltando la demarcación horizontal y vertical en muchos casos, y estamos haciendo llamado a atención puntualmente en este caso sobre el tramo de la ruta entre Manuel Ocampo y El Socorro. Hay un tramo que está demarcado, pintado básicamente, y hay otro tramo de la ruta que está faltando. Es muy peligroso, sobre todo en el caso de los dos puentes. Uno de los puentes está demarcado porque la calzada es más ancha, se angosta en el caso del puente. El segundo puente yendo de Ocampo al Socorro, sobre el arroyo, hay dos arroyos ahí, el arroyo La Rabona y el arroyo Las Escobas. Sobre justamente este arroyo Las Escobas no está demarcado. Así que el pedido puntual en este caso, que vamos a reiterar, este cuerpo lo ha reiterado varias veces, se ha hecho pedidos de informes y reclamos en general sobre la ruta. En este caso estamos haciendo llamado de atención sobre la demarcación de este tramo, que está finalizada la obra, pero no demarcada. Muchas gracias. Pongo entonces a consideración el expediente. Queda aprobado por mayoría. Un expediente que tiene que ver con lo que es la verificación técnica vehicular y la nueva legislación que se está planteando a nivel nacional. Bueno, en este caso, el Bloque La Libertad Avanza presenta un proyecto para la adhesión desde la provincia de Buenos Aires a estas nuevas condiciones que plantea la ley. El proyecto va a ser analizado en la Comisión de Legislación General. Bueno, en la actualidad, la verificación técnica vehicular en la provincia de Buenos Aires presenta diferencias de criterio con respecto a lo que establece la norma nacional recientemente dictada. En lo referido a la periodicidad que tienen en cuanto al control vehicular y a las plantas que realizan el control específico. Esto genera un escenario de fragmentación y de diferencia entre las distintas jurisdicciones que tiene nuestro país. Si bien la verificación técnica vehicular constituye un instrumento relevante para garantizar la seguridad de la transitabilidad de los vehículos, en la provincia presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo, la cantidad de plantas habilitadas, la concentración del servicio, los tiempos de espera desde cuando uno saca el turno hasta que puede llevar el auto para hacer la verificación técnica, y los altos costos que reflejan para millones de bonaerenses una verificación técnica vehicular obligatoria que realmente tiene costos excesivos. No nos olvidemos que la mayoría de los habitantes de nuestro país utilizan a su vehículo como medio de transporte y también como una herramienta de trabajo. Vemos también que
el sistema de control vehicular no se actualiza según los avances tecnológicos de la industria automotriz en el mundo. Hoy en día tenemos vehículos 0 kilómetros que tienen sensores de todo tipo y que garantizan la seguridad de quien lo maneja. Por lo consiguiente, al no actualizarse a los estándares internacionales de la industria automotriz, solamente se transforma en un mecanismo de recaudación, que ya estamos acostumbrados en la provincia de Buenos Aires porque lo vemos también con el tema del patentamiento y con el costo, el alto costo de las patentes, que es exorbitante con respecto al resto de las jurisdicciones de nuestro país. A raíz de ello, el Gobierno Nacional emitió 2 decretos, el 196/25 y el 139/26, que lo que hace es modificar y rectificar la Ley Nacional de Tránsito, la 24.000, algunos puntos de la Ley Nacional de Tránsito de la 24.449, cambiando algunos aspectos con respecto a la circulación, las licencias y las revisiones técnicas. Este marco normativo invita, a través del artículo 29 del decreto 196/25, al resto de las jurisdicciones, al resto de las provincias, a sumarse a este decreto, para garantizar una actualización de lo que es la normativa en general, reducir trámites innecesarios y adecuar los sistemas de control vehicular a los estándares internacionales. Por eso, a raíz de eso, establece, por ejemplo, la periodicidad en la cual se deberían controlar los vehículos. Por eso habla de que los autos 0 kilómetros lo deben hacer al 5º año de su patentamiento, los autos que tienen una antigüedad de entre 5 y 10 años, hacerlos cada 2 años, la verificación técnica vehicular, y aquellos automóviles con una antigüedad mayor a 10 años, sí hacerlo en forma anual. También prevé la posibilidad de que no haya concentración en determinadas plantas específicas de control, sino que habilita también para que este control vehicular se puede hacer en esas plantas verificadoras, se puede hacer también en las concesionarias oficiales y también en aquellos talleres que cuenten con el equipamiento necesario para poder realizar este control. ¿Esto qué facilitaría? Facilitaría la ampliación de los centros de control, la posibilidad de que más usuarios puedan sumarse a este tipo de control, dado que muchos de ellos lo beneficiaría su cercanía a su domicilio, promover mayor competencia, eficiencia, eficacia y transparencia en lo que es el control vehicular, como así también reducir este alto costo que tiene para un ciudadano común realizar este tipo de verificación. Mientras que en Nación, entonces, como usted ve, señora Presidenta, establece estos mayores plazos en cuanto a la verificación técnica y promueve la creación de más centros habilitados al respecto, la provincia hace totalmente lo contrario, restringe la periodicidad y restringe el acceso a este servicio. Por eso estamos solicitando a través de este proyecto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires adhiera al artículo 29 del decreto 196/25 y al decreto 139 para poder agilizar estos procesos, mejorar los trámites, reducir los costos. También que se envíe copia al Poder Legislativo Provincial, a los diputados y senadores para que adhieran a este proyecto y que se envíe copia a los distintos consejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires a los efectos de acompañar este proyecto. Gracias, señora Presidenta. Bien, se gira entonces el expediente a la Comisión de Legislación General. El uso de la pista de atletismo del municipio de Pergamino, uno de los temas que fueron presentados y que tuvo un ida y vuelta en cuanto a las argumentaciones que se manifestaron, finalmente será la Comisión de Salud y Deporte la que generará el o los despachos sobre la posición definitiva en este expediente.
La pista de atletismo es una de las obras emblemáticas, o supuestamente emblemáticas, de esta gestión. El pedido de informes no es, en este caso, sobre la obra en particular, sino sobre cierto proceder que, a mi entender, no es del todo claro. En primer término, hoy hablábamos de legalidad en el tratamiento de otros proyectos. Hablando de legalidad, la Ley Orgánica de las Municipalidades establece que el establecimiento de derechos, tasas o contribuciones es una facultad del Consejo Deliberante. No recuerdo que se haya establecido ningún canon para la utilización de la pista de atletismo. Entonces, no deja de sorprenderme que aquellas personas que ingresan a la pista de atletismo, además de exigirles cierta documentación, entre las que está el EMDO, algo que fue aprobado para todos, y seguramente ahora esos requisitos van a ser complementados con la última ordenanza aprobada de autoría del concejal Yufo. Pero lo que llama la atención es que se les requiera una contribución voluntaria. ¿Está mal o está bien que se cobre por la utilización de la pista? Es algo que podemos discutir y en todo caso sancionar una ordenanza. Esa ordenanza, repito, no se sancionó. Pero ahora bien, lo que más me llama la atención es a dónde están siendo girados los fondos que hoy se recaudan. Los fondos están siendo girados a la Asociación Cooperadora Complejo Habitacional. ¿Quién maneja esos fondos? ¿Cuál es el objetivo de esos fondos? Si hablamos de legalidad y vamos a establecer un canon, repito, por la utilización de la pista de atletismo, cosa que no comparto, pero si lo vamos a discutir, que sea a través de una ordenanza, y en el mientras tanto que se aclare cuáles son las sumas que se percibieron, quién administra los recursos, cuál es el objetivo de los recursos que se vienen recaudando. Ese es el espíritu de este despacho para poder proceder en consecuencia una vez que contemos con la información. Muchas gracias, señora presidenta. Concejal Yufo tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y bueno, un poco cuando me puse a leer el expediente, veo que desde el título que se presenta en el pedido de informe, con todo respeto al concejal Jean de Rosso, creo que está mal titulado porque habla del cobro de la pista de atletismo. Por enésima vez lo vuelvo a repetir e invito a todos los concejales acá presentes que se inscriban, más allá de que den una vuelta, dos o ninguna en la pista de atletismo, y cumplimenten el trámite. Ahí automáticamente se van a dar cuenta que no se cobra ningún canon. Y en este expediente, que celebro que venga la Comisión de Salud y Deporte, donde lo vamos a poder desglosar, se está mezclando peras con manzana, como quien dice, porque hablan de una cooperadora que fue creada, ¿sí?, la Asociación Cooperadora Complejo Habitacional Municipal, le falta una parte, muchos antes del inicio de esta gestión, allá por el año 2012, por docentes que pertenecían en ese momento a la Subsecretaría de Deportes y con un fin que luego lo seguiremos explicando. No tiene nada que ver el cobro de los 10.000 pesos con el ingreso a la pista de atletismo, que es el título que lleva el expediente. En principio, para llevar tranquilidad a quienes están acá presentes, no se cobra. El ingreso a la pista de atletismo es gratuito, inclusive en el día de hoy, para tener más certeza, porque digo, a lo mejor desde que dejé la Subsecretaría de Deportes ahora eso cambió. Me inscribí en la pista de atletismo, presenté mi EMDO y pregunté si tenía que pagar y me dijeron que el uso es gratuito. Y dejo un teléfono para que todos lo puedan anotar, porque parece que la publicidad, las comunicaciones que aparecen en redes sociales no alcanza.
2477 45 36 70. Es el teléfono directo de la pista de atletismo y se atiende las 24 horas. Sí, así que cualquier duda lo pueden consultar ahí. Lo seguimos trabajando en la comisión. Gracias, señora presidenta. Se gira entonces el expediente a la Comisión de Salud y Deporte. Otro de los proyectos que se aprobó sobre tablas, en este caso que había ingresado fuera del orden del día, tiene que ver con una solicitud de informe del Departamento Ejecutivo sobre las unidades compactadoras que estaban a disposición del municipio de Pergamino, pero que hubo diferentes solicitudes de autorizaciones para ver cuál va a ser el destino definitivo de estas unidades que ya no prestan servicio en el área de obras públicas del municipio de Pergamino. Esta ordenanza, la 10.140/2025, que se votó el año pasado, con una conformación diferente, en donde se pusieron a disposición 9 camiones compactadores de nuestro municipio, camiones compactadores que tenían una edad promedio del 2017 en adelante, camiones compactadores que claramente, al tercerizar un servicio fundamental y básico de un municipio, que es la recolección de residuos, al tercerizarlo y no generar, después de varias discusiones que hemos tenido en este Consejo Deliberante, para saber qué iban a pasar con estos recursos, que iban a quedar acéfalos, que no se iban a poder utilizar, que si ya no el municipio prestaba directamente este servicio con sus trabajadores municipales, con su maquinaria, iba a ser tercerizado, bueno, ya se venía el rum de qué se iba a generar o qué se iba a hacer con estos camiones. Bueno, se presentó este proyecto por parte del Ejecutivo, una ordenanza poniendo a disposición 9 camiones compactadores, con un artículo que en ese momento también nos había llamado la atención, que era la venta o la enajenación. Si era la venta, una de las dudas que teníamos en nuestro espacio político era, bueno, con ese resultado, que también hay que entender que cuando se trató ese proyecto no teníamos una tasación hecha por el municipio de Pergamino, no teníamos esos números en claro y saber cuánto valían en ese momento o en este momento esos 9 camiones compactadores y qué se iba a hacer con esos recursos, hacia dónde iban a ir distribuidos, si iban a ser para compensar el pago del servicio tercerizado, si iban a poder avanzar a otro lugar. Y en el caso de la enajenación, es bueno saber las condiciones necesarias, las condiciones básicas, hacia dónde iban a ir esos 9 camiones propiedad de los pergaminenses. Bueno, a raíz de la aprobación de ese proyecto, de esa ordenanza por mayoría, en diciembre nuestro espacio político presentó un proyecto para poner en claridad, en cierta forma, qué íbamos a hacer con esos recursos, solicitarle al Ejecutivo Municipal qué iba a hacer con esos recursos si se generaba una venta. Nuestra solicitud era que sea distribuido a las instituciones de discapacidad, que pueda avanzar en la tan esperada compra de la combi para nuestras instituciones de discapacidad. Y si era una enajenación, sin saber hacia dónde iban a ir esos camiones compactadores, cómo iba a ser el convenio, si iba a ir a un organismo público, si iba a ir a una empresa privada, si la empresa concesionaria que se entre iba a tener alguna injerencia en obtener esos camiones. Bueno, tener la posibilidad, a través de la resolución aprobada por unanimidad por este cuerpo, que se pueda avanzar en la solicitud de la compra de una combi. Entendíamos que el valor de los 9 camiones compactadores era más que suficiente para poder obtener una combi para nuestra área de discapacidad. Bueno, pasó el tiempo, ya estamos en abril, así que nada, a disposición de una espera y una rápida respuesta del Ejecutivo Municipal para poder transparentar realmente qué pasó con estos 9 compactadores de residuos de nuestra ciudad. Gracias. Pongo entonces a consideración el proyecto que lleva el número de orden 265 en general. A consideración, queda aprobado por mayoría. A raíz de un expediente ingresado por diferentes sindicatos que vinculan a empleados municipales, este proyecto que había pasado a la Comisión de Legislación General, a partir de ahí tuvo un solo despacho de minoría
ese despacho fue el que se sometió a votación. Vamos a ver cuáles eran las diferentes argumentaciones, los extractos de parte de las argumentaciones que se mantuvieron en el debate. Para empezar, la recomposición salarial de los y las trabajadoras municipales del partido de Pergamino frente al proceso inflacionario es un deber. Tengamos en cuenta que en la última reunión del mes de marzo, cuando se convocó a paritarias, no hubo acuerdo y el Ejecutivo decidió dar por decreto el 1% en marzo y el 1,9% en abril. Lejos de los índices inflacionarios del 2,9% en enero y el 2,9% en febrero. Ni siquiera respondiendo a la medición local de lo que es el CEBAT, que resultó de 1,88 en enero y del 2,79 en febrero. Y ni que hablar lo que tiene que ver con la actualización de las tasas. Ya a esta altura las tasas sufrieron un incremento del 20% y ahora a partir del mayo del 5%. Pero además hay algo que tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios, señora Presidenta. Si los salarios no tienen poder adquisitivo, lo último que se van a pagar son las tasas municipales. Vale decir que el intendente municipal debiera recomponer los salarios a fin de poder garantizarse la recaudación, porque de lo contrario, en el estado de situación es imposible. Ahora, lo que sí llama la atención, y en esto me quiero detener porque realmente es una situación sorprendente, que nos han hablado del artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal, por la cual los concejales no podemos realizar ningún tipo de modificación en el gasto, en el presupuesto del gasto del Ejecutivo Municipal. Pero llama la atención que, por ejemplo, hay pliegos de bases y condiciones donde se establece un precio, se licita por un precio, y el intendente municipal reconoce a esa empresa que tiene trabajadores que no son municipales la actualización de sus salarios, señora Presidenta. Y en este caso, en uno de los expedientes que tienen que ver con el año 2025, la empresa le presenta un pedido de actualización por los haberes, por el incremento de haberes, y eso significó para los pergaminenses que los pergaminenses tengamos que poner 54 millones de pesos por 3 meses de actualización para 28 trabajadores que trabajan para esta empresa. O sea, es llamativo que el intendente municipal reconozca las actualizaciones salariales, voy a decir, de una sola empresa, porque la verdad que hay, como siempre digo yo, proveedores de primera y proveedores de segunda. Hay una empresa que es un proveedor de primera que tiene un montón de privilegios y entre uno de ellos es este. La canasta básica hacia marzo de 2026 para una familia tipo, una jornada de 8 horas, es de 1.434.463 pesos. Para una jornada de 7 horas, que es la que cumplen muchos trabajadores municipales, estaríamos hablando de 1.255.155 pesos. Y la indigencia está en los 658.010 pesos. ¿Usted sabe cuánto cobra un trabajador categoría 8 que trabaja 35 horas semanales, señora Presidenta? No sé si algún concejal lo ha podido analizar. Digo, un trabajador municipal en categoría 8 cobra 710.563 pesos. Eso es lo que estamos discutiendo en este Consejo Deliberante. Hoy lo que se propone
es que los salarios de los trabajadores municipales se actualicen a un índice que es reconocido casi por la mayoría. Entonces digo, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que un trabajador municipal pueda llegar a fin de mes? Que no podamos explotarlo hasta lo último, o eso es lo que nos gusta. El sacrificio a costa de nada, porque pareciera que es eso. Yo quisiera, digo, que cualquiera de nosotros, un mes, 710.000 pesos, a ver hasta dónde llegamos. Lo que estábamos hablando hace un rato, y entendí que habíamos llegado a un principio de acuerdo, era respecto de cuáles son las competencias de este Consejo Deliberante y cuáles son las limitaciones en este caso. Se habló del artículo 34 muy por encima, pero no es una cuestión. Yo voy a pedir permiso para leer, presidente, porque no se trata de asustar a nadie, sino se trata de poner en claro qué es lo que nosotros estamos en condiciones de resolver en este momento. También se habló de la situación de bomberos voluntarios en la sesión pasada. Bueno, no fue casualidad, quienes recuerdan cómo se dio la discusión, que eso haya salido como una comunicación y no como una ordenanza. El artículo 34 dice, y voy a pedir permiso para leer, en su último párrafo dice: promulgado que sea el presupuesto, no podrá ser modificado sino por iniciativa del Departamento Ejecutivo. No es un dato menor. El presupuesto del año 2026 ya fue aprobado por este Consejo Deliberante, con lo cual cualquier modificación presupuestaria de todas las que se hicieron referencia son justamente decididas por el Departamento Ejecutivo. Entendemos que estas discusiones vienen dándose históricamente en el ámbito que se tienen que dar, que es entre representantes sindicales y representantes del Departamento Ejecutivo. Nosotros nos habíamos puesto a disposición para generar un despacho donde, porque básicamente lo que pide el proyecto son dos cosas: una es una paritaria mensual y otra es una recomposición ya impuesta. Haciendo referencia a esto, nosotros estábamos en favor de acompañar esa paritaria mensual, que claramente es una capacidad que sí tenemos como Consejo Deliberante. Lo que no podemos hacer nosotros es imponer una partida con un presupuesto ya aprobado. No estamos discutiendo la justicia o injusticia, que claramente hay una cuestión de justicia en recomponer los salarios de los trabajadores municipales, eso está fuera de toda discusión. El tema es, seamos muy claros respecto de qué cosas están en competencia de este consejo, y cuáles no, porque si no lo que vamos a hacer es estar... Silencio, por favor. El tema es no querer, sino es lo que uno puede y no puede hacer. Y estamos hablando de salarios que rozan la indigencia, a gente que tiene esas funciones. Digo, estamos en Pergamino. Estamos en un municipio que se supone que tiene capacidad para invertir en parques, en estadios, en pistas de atletismo. Y no puede pagar un sueldo digno a su gente. Entiendo que se trata de prioridades. Y también entiendo que el empleado municipal para el Poder Ejecutivo no lo es. Entonces, cuando se habla de justicia o injusticia, me queda claro de qué lado está la decisión del Ejecutivo. Es una decisión a todas luces injusta. El Ejecutivo ha procedido, o se vanagloria de proceder con austeridad. Probablemente sea así. Si uno ve la plantilla de empleados municipales que había hace algunos años atrás, con razón o sin razón, será discutible, esa plantilla se ha reducido sensiblemente. Ahora, ¿también el salario? Entonces la austeridad la está pagando el empleado municipal, no la están pagando las decisiones inteligentes del señor intendente. El señor intendente habló, cuando se abrieron las sesiones acá, usó una palabra: pergaminismo. Bueno, una forma de mostrar ese pergaminismo sería cuidar a los empleados de la Municipalidad de Pergamino que permiten que la gente de Pergamino tenga una vida decente. Gracias, señora. Está firmado por los concejales Macarena García Santander y por la concejal Silvia Viera, despacho en minoría. Es este despacho el que pongo a consideración. 13 votos afirmativos,
Queda entonces aprobado el decreto.